Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Alan Rivera, soy militante del Partido Aprista, muchos de ustedes me conocen, tengo casi 38 años militando en el APRA y estoy haciendo este video dirigido exclusivamente a los compañeros del Partido Aprista peruano. Y es un video dirigido a hablar sobre el tema del aprismo y el enfoque, teoría o ideología de género. Yo aproximadamente hace un mes realicé un video respecto al tema del enfoque, teoría o ideología de género genérico, en el cual hablé varios temas respecto al origen de esta propuesta, de este llamado enfoque de género, y ahora quiero dirigirlo exclusivamente a los compañeros del Partido Aprista o a los que se consideran apristas o aquellos que quieren saber cuál debiera ser la postura del Partido Aprista peruano respecto a este tema. Como todos ustedes saben, el partido está atravesando una crisis institucional muy fuerte desde hace algunos años, que se ha agravado con el deceso del compañero Alan García y la falta de una dirigencia nacional, un comité ejecutivo nacional del partido, porque sencillamente el Jurado Nacional de Elecciones lo declaró nulo al actual, o al que fue electo, al Comité Ejecutivo Nacional que fue electo en el Congreso Nacional de 2017 por diversas irregularidades que se produjeron durante ese Congreso Nacional. Bueno, sin entrar en ese detalle, algo que quiero decir antes de comenzar con este tema es que el partido está inmerso en un debate interno y en una discusión en todos los foros, en WhatsApp, en Facebook, en el Twitter. Los compañeros están discutiendo temas que tienen que ver con los problemas internos del partido. Y yo quiero hablar de este tema sobre el enfoque, teoría o ideología de género, porque es un tema muy importante y porque es necesario que el partido tome las riendas de temas nacionales importantes como este. Este es un tema político. En algunos lugares donde he conversado en mis visitas a Lima y también en conversaciones con muchos compañeros, algunos compañeros me han manifestado que este tema del enfoque, el enfoque de género o ideología de género o la opción que tú tomes, tiene que ver más con un tema de conciencia, ¿no? Un tema personal. El APRA es un partido político y no se debe meter en las decisiones que cada persona tome en términos individuales de la vida íntima o privada de las personas. Pero en esta exposición yo voy a demostrar que este es un tema político y sobre todo que el APRA tiene que encabezar una cruzada nacional en el Perú para lograr que se realice un referéndum nacional en el año 2021, año de elecciones nacionales, en el cual el país elija entre enfoque de familia o enfoque de género. Enfoque de familia o enfoque de género. ¿Por qué? Porque se han estado dando leyes, normas y directivas en las cuales el gobierno actual y el anterior, que viene siendo la misma corriente de gobierno ideológica, que yo le llamo el humalismo, el gobierno humalista. Después de Humala vino PPK, pero PPK no duró mucho tiempo, y el gobierno actual de Vizcarra, que está absolutamente infiltrado por gente de tendencia de izquierda, ya sean caviares o los llamen progres o los quieran llamar neocomunistas o radicales de izquierda también, están implementando lo que se llama el enfoque de género o enfoque o teoría de género, ideología de género en muchos aspectos de la vida nacional, y no solamente en términos de lo que ellos quieren denominar una educación para librar a las mujeres de la violencia contra la mujer, ¿no? Vamos a ver el origen entonces de esta ideología de género. Algunos le llaman enfoque, otros le llaman teoría de género, no importa cómo se llame, pero vamos a ver el origen y por qué yo sostengo que es un tema político y es un tema muy importante que el Partido Aprista debe marcar una posición. De principio y de plano, yo quiero decir que como aprista
defiendo a la familia y que la APRA como institución debe defender a la familia, y voy a demostrar que esa ha sido la línea de siempre del Partido Aprista y por qué tiene que defender a la familia en contra de esta postura de género aparentemente dedicada solamente a proteger a la mujer y a las personas de minorías de orientación sexual minoritaria, que no son heterosexuales. Muy bien, vamos a iniciar con este tema, y en principio quiero, antes de comenzar a hablar de aprismo e ideología de género, una visión política del tema, y me voy a ayudar con este PowerPoint que están viendo ahora mismo en pantalla. Quiero establecer unas premisas muy importantes y las pongo aquí en pantalla para que las leamos juntos. Primero, en primer lugar, no soy machista, ¿ok? Que quede claro que no soy machista, que quede claro que no soy homofóbico, ¿ok? No odio a los homosexuales, tampoco a los gays, que no son lo mismo ser homosexual que ser gay, ¿ok? No tengo ningún problema con la vida privada, íntima de las personas. No soy fanático religioso, es más, no baso mis argumentos en la Biblia ni en ninguna religión, y menos en alguna religión extremista. Todos los argumentos que yo voy a exponer aquí son de filosofía política, están basados en las ciencias naturales, y están basados en filosofía política, y están basados en criterios de economía y de psicología. No soy un ignorante, o sea, baso mis argumentos en lo que les digo, las ciencias naturales, la historia y la filosofía política, y no soy un intolerante tampoco, o sea, respeto la vida íntima y la vida privada de las personas y las ideas que disienten de las mías. ¿Por qué digo esto? Porque el típico argumento, y ya lo he comprobado en mis redes sociales, al poner cosas rebatiendo el enfoque de género, es que inmediatamente, aunque no hable de religión, me dicen: tú eres un fanático religioso, tú eres un machista, eres un homofóbico y eres un ignorante, ¿no? Porque esos son los 4 típicos insultos que le van a decir a cualquier persona que se atreva a disentir, a pensar diferente a la corriente que se ha puesto de moda con el tema de ideología de género. Y estoy haciendo este video dirigido a los compañeros del Partido Aprista, porque hay algunos compañeros que están a favor y sin conocer, sin darse cuenta que esto de la ideología de género o enfoque de género, como lo quieran llamar, es y proviene del neomarxismo. Y lo voy a demostrar a continuación. Bueno, doy estas premisas primero para que se conozca bien que no es una animadversión que provenga de algo subjetivo lo que yo tengo contra el enfoque o ideología de género. Y les advierto que este video no dura 3 minutos, no dura 2 minutos. Si ustedes quieren saber del tema y quieren rebatir, escuchen todo lo que dura el video. Es un tema largo porque hay que justificarlo, y acá hay todo un estudio que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo respecto a este tema del enfoque de género. ¿Ok? Muy bien, ideología de género, orígenes y desarrollo. Vamos a ir siguiéndonos y ayudándonos con esto. ¿Cuáles son los postulados de la ideología de género? Se basa en 2 postulados fundamentales, esta ideología o teoría o enfoque de género o perspectiva de género. Se basa, en primer lugar, en que la realidad es una construcción cultural. La realidad es una construcción cultural, es decir, que no existe una realidad objetiva, sino que la realidad existe en tanto la sociedad y la cultura imperante determina que cada cosa es lo que es, y cada cosa tiene un valor de acuerdo a la cultura general, a la cultura que tiene la sociedad. Es decir, la realidad es una construcción cultural. Muy importante esta premisa y este postulado primero de la ideología de género. Es decir, tú no eres hombre porque naciste con pene y tienes testículos y produces testosterona, o tú no eres mujer porque naciste con vagina y porque produces feromonas. No, tú eres hombre o eres mujer porque a ti te asignaron un género cuando naciste. Primera premisa muy importante, o sea, la realidad es una construcción cultural. Y en segundo lugar, basado en eso, no existen hombres
o mujeres, sino que es una asignación cultural, algo que le dan a uno. Tú naciste hombre y te visto de celeste, tú naciste mujer y te visto de rosado. Es decir, la sociedad te estigmatiza en determinada orientación sexual. ¿Ok? Esas son las dos premisas que postula la ideología de género. Muy bien. Entonces, ¿qué es la ideología de género? Vamos a leer juntos, la teoría o enfoque de género es una doctrina que se incubó desde la década de los años 30 del siglo pasado y se desarrolló con fuerza a finales del siglo pasado, del siglo XX, y principios de este siglo, el siglo XXI, plantea que las diferencias entre lo masculino y lo femenino se deben a cánones sociales, ¿ok?, y culturales, dejando de lado las características biológicas de los individuos. ¿Ven? Entonces se confirma lo que veíamos en el slide anterior, que es la realidad, es una construcción cultural, por lo tanto no existen hombres ni existen mujeres y no existen asignaciones de género que te dan, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al siguiente cuadro donde vamos a hablar de la teoría marxista. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo del marxismo primigenio se decanta en el neomarxismo, que se basa en esas premisas que yo les acabo de señalar. ¿Qué dice la teoría marxista? Vamos a hablar en términos simples. Habla de estructura y habla de superestructura. Entonces, en este triángulo lo que podemos ver en la pantalla es que la base de la vida, de la sociedad, está en la estructura. La base es la estructura. Esta base del triángulo es la estructura. ¿Qué hay en la estructura? Está la economía, los modos de producción, las relaciones sociales de producción, es decir, cómo se relacionan los trabajadores y los propietarios de los medios de producción, y están las fuerzas productivas, ¿no? Y Marx decía que esta base, esta estructura, genera o sostiene la superestructura, que es el triángulo que está arriba. ¿Y qué es la superestructura? En la superestructura está el Estado, está el edificio jurídico y político, es decir, la construcción de las leyes y las costumbres políticas, y están las ideas, el mundo de las ideas, el mundo cultural, es decir, la filosofía, la religión, el arte, la literatura y, muy importante, la familia. ¿Ok? Entonces Marx decía que para destruir una superestructura que es opresiva y que es injusta y que oprime y explota al hombre y es la que genera la explotación del hombre por el hombre, lo que hay que hacer es desde la estructura generar la lucha de clases para quebrar la base, la parte de abajo, ¿no? Quebrar la base para cambiar la superestructura, es decir, derrumbar la superestructura, el edificio jurídico y político, es decir, todo lo que constituye la religión, la escuela, los conceptos de arte, de cultura, el pensamiento, las relaciones sociales, cómo se organiza el Estado, cómo se organiza el Poder Judicial, cómo se organiza esa sociedad, esa superestructura. Hay que destruirlo, deconstruirlo para volverlo a construir después de que se produzca la lucha de clases, y por lo tanto vamos a construir una nueva sociedad y llegamos al comunismo, que es la sociedad justa, decía Carlos Marx, ¿no? Muy bien. Sin embargo, después que se produjo la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, muchos intelectuales se dieron cuenta que no funcionaba la teoría de Marx, es decir, no se logró la justicia social tal como la planteaba Marx, no se llegaba a construir el comunismo, sino que era simplemente una transmutación de poder, pero las relaciones de explotación seguían continuando porque no se acababa con la lucha de clases, no se rompía con la superestructura, y esa superestructura opresiva, injusta, de explotación del hombre por el hombre, se fortalecía más con el desarrollo del capitalismo. Los intelectuales marxistas empezaron a notar que en los países capitalistas el capitalismo se empieza a consolidar en lugar de romperse. Ellos promovían la lucha de clases, pero no se daba eso. ¿Por qué? Porque las clases llamadas a combatir, a generar la lucha de clases,
se iban asimilando al capitalismo. ¿Cómo se asimilaban? Porque bueno, ya no había una explotación de horas de trabajo, 12, 14, 16 horas de trabajo con sueldos misérrimos en condiciones de casi de esclavos, sino que ya se dieron la lucha de las 8 horas, se consiguieron reivindicaciones sociales que hacen que la clase obrera, la clase trabajadora en una economía industrial se incorpore al sistema, y entonces esa superestructura, en lugar de derrumbarse, lo que pasaba era que se estaba consolidando cada vez más, ¿cierto? Entonces dijeron, mientras el marxismo propugna la revolución armada contra del pueblo, contra las fuerzas armadas, el neomarxismo lo que va a proponer es la revolución cultural. ¿Contra qué? Contra la tradición cultural. Es decir, la lucha no se debe dar en la estructura para destruir la superestructura, sino que para destruir la superestructura opresiva, lo que hay que hacer es infiltrar la superestructura misma, y con la crítica dentro de la superestructura vamos a destruirla y cambiarla. Vamos a ver cómo, cuál es el planteamiento y de dónde viene esto. Muy bien. ¿Qué pasó con el análisis de los marxistas respecto a los ensayos del marxismo en Rusia y algunas otras naciones donde se quería proceder a que exista la lucha de clases y la toma del poder por parte del proletariado? No se daba, como expliqué, porque había una incorporación y la clase llamada a hacer la revolución no podía hacer la revolución porque se incorporaba al sistema opresivo, según los analistas del marxismo, ¿no? Entonces se genera la Escuela de Frankfurt. ¿Qué es la Escuela de Frankfurt? La Escuela de Frankfurt es un grupo de intelectuales, todos ellos coincidentemente eran judíos de la zona noreste de Europa, de la Europa nórdica, y forman un grupo de investigadores que eran basados en las ideas de Marx, Hegel y Freud. Formaron en el año 1923 el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt de Meno, ¿ok? La Universidad Frankfurt de Meno, que estaba en Frankfurt, Alemania. Entonces, por eso le llamaron la Escuela de Frankfurt, ¿no? Para ellos la teoría se entiende como una forma de práctica. ¿Quiénes son los principales expositores, los principales formadores de la Escuela de Frankfurt? Bueno, acá los tenemos: Herbert Marcuse, Erich Fromm, ¿no? El psicólogo, discípulo de Freud, Theodor Adorno, Walter Benjamin y Max Horkheimer. Esta es la primera hornada de los creadores de la Escuela de Frankfurt. ¿Qué postula la Escuela de Frankfurt? ¿Qué creó la Escuela de Frankfurt? La Escuela de Frankfurt crea lo que llaman la teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Mucha atención a esto, presten mucha atención. Dice, la teoría crítica dice, criticando cada uno de los aspectos, características e instituciones de la sociedad occidental, esperamos que esa sociedad se derrumbe. Esto es lo que dice la Escuela de Frankfurt. Esa es la teoría crítica, que no es una teoría sobre lo crítico, sino que la teoría es la crítica. Es decir, criticando cada uno de los aspectos, características e instituciones de la sociedad, es decir, de la superestructura, lo que debe ocurrir es que esa sociedad, esa superestructura se derrumbe, ¿ok? Entonces hay que criticar el statu quo. Eso es lo que decían ellos, ¿no? ¿Quiénes son los principales? Como les digo, ¿cómo se va de la lucha de clases a la lucha cultural? Por ejemplo, el mayor expositor, el más connotado representante de la Escuela de Frankfurt fue Herbert Marcuse, ¿no? Escribió 2 libros fundamentales, uno que se llama Eros y Civilización. Ojo con el tema Eros y Civilización, 1955. El hombre unidimensional, 1964. Hay una cosa que quiero decir antes que se me escape de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, como vieron, se creó en el año 1923. Para 1930, para la década del 30, ya los miembros de la Escuela de Frankfurt, que todos eran judíos, empiezan a ser perseguidos. ¿Por qué? Por el nacionalsocialismo que se estaba instaurando en Alemania. Y entonces a esa persecución a estos judíos de la Escuela de Frankfurt, todos se van y se refugian ¿dónde? En Columbia, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en Estados Unidos.
La mayoría, casi todos los miembros de la escuela de Frankfurt se van a ir a Nueva York, a Columbia, a la Universidad de Columbia, y van a formar ahí un frente intelectual, y desde ahí van a empezar además a disgregarse a otras universidades como MIT, como Harvard, como Princeton y como otras universidades. Van a empezar a decantar su pensamiento, porque ojo que estas personas eran unos intelectuales de muchísima capacidad. O sea, no estamos hablando de intelectuales de poca monta, estamos hablando de intelectuales que construyeron teorías muy avanzadas en términos de filosofía política, en términos de psicología y en términos que empezaron a cambiar el pensamiento de otros intelectuales alrededor de ellos, y esos cambios comenzaron a hacerse paradójicamente desde el país más capitalista del mundo, es decir, desde Estados Unidos. Desde ahí las principales universidades empiezan a disgregar un pensamiento que se va a otras universidades. Porque claro, si las universidades de Harvard lo dijeron, si lo dice el instituto tal de MIT, si lo dice la Universidad de Pensilvania, si lo dice la Universidad de North Carolina, entonces claro, tienen autoridad, ¿no es cierto? O la Universidad de Oxford, ¿no? en Inglaterra, porque así se empezó a disgregar ese pensamiento, la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, ¿no? Criticar las instituciones del mundo occidental. Esa era la base de ese pensamiento. ¿Para qué? Para destruir, deconstruir. ¿Por qué? Porque la premisa era, como vimos, retrocedo al slide número 4 creo que es. No, es el 3. No, es el 5, el slide número 5. La realidad es una construcción cultural, ojo, y no existen hombres o mujeres. Ahora vámonos donde estábamos. Estábamos en este punto, ¿no? Que la escuela de Frankfurt había creado la teoría crítica y empiezan a disgregar ese pensamiento en varias partes del mundo. ¿Qué cosa dice Herbert Marcuse? Dice: el hombre ha perdido su sentido crítico y cada vez está más adaptado e integrado al sistema, llevado por el consumismo y la liberación de las costumbres. Dice, segundo punto, la ciencia y la técnica son instrumentos de dominación y el consumo es otra forma de dominación, ¿ok? Ojo, la ciencia y la técnica son instrumentos de dominación y el consumo también, ¿ok? Tercero, la nueva clase obrera se integra en el sistema capitalista, lo que les explicaba antes. La clase obrera ya no es un agente de cambio y de revolución. ¿Por qué? Porque se ha integrado al sistema capitalista. Hay otros grupos sociales, dice Marcuse, como los estudiantes, como los marginados sociales, ojo, marginados sociales, que comunidades negras, comunidades de hispanos, hablando de Estados Unidos, y también las comunidades de homosexuales, las comunidades LGBTQ, de los queer, en español es LGBTI o LGBT más le ponen, ¿no? Muy bien, ojo, los marginados sociales y raciales son el germen, ahora son el germen de la revolución, ¿ok? Otro miembro de la escuela de Frankfurt, Erich Fromm, que escribió un libro famosísimo, El arte de amar, ¿no? Escribió Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, también en 1955, y publicó El miedo a la libertad en 1941. ¿Qué dice Erich Fromm? La masculinidad y la feminidad no son reflejos de diferencias biológicas, sino que la masculinidad y la feminidad, leámoslo, son derivadas de los roles o funciones sociales. Ojo, premisa básica, las diferencias no son biológicas, no son naturales, son culturales, ¿ok? Recordemos otra vez las premisas del enfoque o ideología de género. Y acá lo dice Erich Fromm: la masculinidad y la feminidad no son reflejo de las diferencias biológicas, sino que son derivadas de las funciones sociales. Muy bien, vamos a salirnos de la escuela de Frankfurt, que empezó a influir, por supuesto, en el pensamiento marxista del siglo XX y que va a seguir influyendo en el siglo XXI. ¿Quién es este señor? Se llama Antonio Gramsci. Antonio Gramsci era un connotado representante del comunismo italiano. ¿Qué dice Antonio Gramsci? Antonio Gramsci dice: hay que adueñarnos del mundo de las ideas. ¿Para qué? Para que las nuestras, dice Gramsci, sean las ideas del mundo.
Es decir, continúa con esas premisas de la Escuela de Frankfurt, que desde la superestructura hay que criticar las costumbres y la filosofía y los modos de vida del mundo occidental para destruirlo desde su seno mismo, desde su propia base. Entonces Gramsci, ¿qué dice? Hay que, en consonancia con eso, hay que adueñarnos de las ideas del mundo para que las nuestras sean las ideas del mundo. Muy bien. Hay otro pensador muy importante dentro de esta tendencia, también comunista. Este señor se llama Wilhelm Reich, era del Partido Comunista Austríaco, también discípulo de Erich Fromm, que planteó unas teorías súper locas con respecto al tema del sexo. Wilhelm Reich escribe un libro muy importante que se llama La Revolución Sexual. La Revolución Sexual es un libro que transformó durante la década del 60 y 70 mucho en la sociedad americana y europea sobre todo. Wilhelm Reich es el creador de aquella frase que dice: haz el amor y no la guerra. ¿Por qué? Porque Wilhelm Reich decía que el hombre, Wilhelm Reich era un psiquiatra, un psicólogo y un médico austríaco comunista, que decía que el hombre, cuando tiene relaciones sexuales, el ser humano, cuando tiene relaciones sexuales, produce una energía que se llama orgón. El orgón le llamó Wilhelm Reich. El orgón es una mezcla de la energía que produces en el orgasmo con el organismo, entonces le llamó orgón. Entonces él decía que esa energía es una energía liberadora del ser humano, que es una energía que produce una energía capaz de sobrepasar los cánones de la sociedad. Entonces, ¿qué decía Wilhelm Reich? Decía: la familia monógama, la educación sexual y la formación del carácter de las personas son instancias represivas del dominio capitalista por parte de la sociedad, que se inicia en el hogar con los padres. Fíjense qué tan lejos llegó Wilhelm Reich. La familia monógama, la educación sexual y la formación del carácter son instancias represivas de dominio capitalista por parte de la sociedad, que se inicia en el hogar con los padres. Este era el pensamiento de Wilhelm Reich. Algo más sobre él. Wilhelm Reich fue preso porque tuvo muchísimos problemas al final. Este psicoanalista y miembro del Partido Comunista Austríaco planteaba pues que el orgón era la forma de energía con la cual se liberaban, y por lo tanto el sexo debía ser libre, y que los padres, por eso se mete, dice, la familia monógama, ¿no? La educación sexual de esa familia monógama y la formación del carácter de esa familia monógama son instancias represivas del mundo capitalista. El capitalismo ejerce dominio y explotación del hombre por el hombre a través del sexo, de la monogamia, de la formación del carácter a través de la religión. Entonces, esto se inicia en el hogar con los padres. ¿Por qué? Porque los padres reprimen a los hijos y le dicen: no debes de tener sexo hasta que te cases, por ejemplo, ¿no? Entonces, Wilhelm Reich, ¿qué decía? Él promovía el sexo desde niños. Él decía que los jóvenes debían tener sexo unos con otros. Por eso que en la década del 68, de los 60, nace la frase: haz el amor y no la guerra, y viene el hipismo y toda esa tendencia en el cual era el amor libre, ¿no? El amor libre, y viene el boom de los baby boomers, ¿no? Una ola de nacimientos masiva aquí en los Estados Unidos, sobre todo, donde pegó mucho y caló mucho esa frase de hacer el amor y no la guerra, y vino lo que llamaron la Revolución del 68, donde la frase clave fue la imaginación al poder. O sea, ya no era el proletariado al poder, sino la imaginación al poder. Pero ¿acaso el proletariado tiene la cultura suficiente como para poder tener esa imaginación creativa para llegar al poder? No, eran ahora los estudiantes los que tenían que, con la imaginación, alcanzar el poder. ¿Cómo? Destruyendo a la sociedad occidental, destruyendo a las costumbres y el pensamiento occidental, porque era, según ellos, el sustento del capitalismo. A propósito, Wilhelm Reich también era judío, y también fue perseguido por esa razón, ¿no? Wilhelm Reich
Ya lo dije, que planteaba el orgón como la unión de términos orgasmo y organismo, y Wright afirmaba que la realización efectiva de esa energía es la condición para el equilibrio psicofísico del ser humano. Por lo tanto, el hombre desde niñito debe tener ya sexo para que produzca su orgón, ¿no? Esa era lo que postulaba Wilhelm Reich. De esto se derivan otros pensadores mucho más adelante y directos, como Simone de Beauvoir, que escribió este libro que para muchos autores es el primer hito de la ideología, enfoque o teoría de género, ¿no? Este libro que Simone de Beauvoir publicó en 1949, que se llama El segundo sexo, The Second Sex, ¿no? Simone de Beauvoir hace referencia a que el hombre es capaz de ejercer su libertad al rechazar la realidad previa, es decir, lo que te asignaron cuando naciste. Por eso es que Simone de Beauvoir llega a decir una frase muy fuerte que es la base del feminismo radical, ¿no? El feminismo actual, que es un embrismo, ya no es feminismo, ahora se ha convertido en un embrismo, es decir, lo contrario al machismo, que busca la lucha de sexos, ¿no? La mujer contra el hombre. Ahora lo voy a demostrar. Ella dijo, no se nace mujer, se llega a hacerlo, dijo Simone de Beauvoir. No se nace mujer, se llega a hacerlo. Ojo que esto está en consonancia, en concordancia con lo primero que dijimos, ¿no? Que es la realidad nace no de la objetividad de algo que existe, sino que es absolutamente subjetiva, es una construcción cultural, dice el enfoque de género. La realidad es una construcción cultural. Entonces ella dice, en concordancia con ese pensamiento, dice, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Estamos viendo cómo decanta, ¿no es cierto?, desde la escuela de Frankfurt, todo cómo se va tirando hacia que la cultura es la que crea la realidad, no es que la realidad existe. Por lo tanto, pues lo biológico no tiene que ver, no se nace mujer, se llega a hacerlo. O sea, tú no naciste con vagina, con ovarios, tú no procreas porque naciste mujer, tú llegas a ser mujer, dice Simone de Beauvoir. Dice, el género del individuo no está determinado hasta que comienza a interactuar en la sociedad. Es la interacción en la sociedad la que te da esa identidad sexual, ¿no? Otro comunista, por todo lo que estoy hablando, son marxistas, neomarxistas, comunistas, pertenecieron al Partido Comunista de sus países de origen, ¿no? Louis Althusser, otro intelectual, y ojo que todos son intelectuales de gabinete. O sea, ninguno de ellos era un luchador social, era un tipo que conoció la realidad por la práctica, por la convivencia de la práctica. Y estoy dirigiéndome a los compañeros del APRA para que entiendan la diferencia con pensamientos como los de Aya de la Torre, que fue un activista político, interactuó, conoció la realidad. No era un intelectual de gabinete que se sentaba y solamente leía sus libros y ya con eso tenía suficiente, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué dice? Vamos a leer lo que decía Louis Althusser del Partido Comunista francés. Louis Althusser dice, a través del sistema educativo se inculca una ideología que sostiene el sistema opresor capitalista mercantil. El sistema educativo, el ejército y la religión son parte de ese sistema opresivo que hay que destruir, dice Louis Althusser, desde el sistema mismo. Ojo, esto es clave, desde el sistema mismo. Quiere decir que lo que Louis Althusser está planteando es lo mismo que planteaba Wilhelm Reich, es lo mismo que planteaba Simone de Beauvoir, es lo mismo que planteaba Jean-Paul Sartre, es lo mismo que planteaba Herbert Marcuse, es lo mismo que planteaba Erich Fromm, lo mismo que planteó la Escuela de Frankfurt. Desde la superestructura es que hay que destruir al sistema mismo. ¿Por qué? Porque la realidad y la cultura, la realidad no es objetiva, es una construcción cultural, es una construcción social, por lo tanto nosotros la podemos deconstruir. Esas son palabras que usan ellos, ¿no? Deconstruir, ¿no? En su análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es la que yo digo que es la que la sociedad construye. No, tú no naciste XX o naciste XY
y por eso genéticamente, cromosomáticamente eres XX mujer o XY hombre, sino que a ti te asignaron ser mujer o a ti te asignaron ser hombre. Se dan cuenta cómo no es tu realidad objetiva, sino es la realidad cultural la que te asigna un género. Con eso, ese es el sustento básico, y vas a ver cómo lo ponen aquí en las leyes, lo que están haciendo en el Perú y lo que están haciendo en el mundo. Muy bien. Entonces, los planteamientos de Simone de Beauvoir y todos estos, influenciados por las corrientes neomarxistas, permiten extrapolar los términos principales y llevarlos a las relaciones entre hombre y mujer, al mismo tiempo que formulaba nuevos conceptos sobre la sexualidad. O sea, ¿qué decía el feminismo primigenio? Y acá vamos a saltar al tema del feminismo, porque es parte del tema de enfoque de género, ¿no? El feminismo primigenio era muy sencillo, muy simple. Era el que nosotros los apristas defendimos como primer partido político en el Perú. O sea, los fundadores de la lucha realmente feminista fue el partido aprista desde 1930, y lo voy a demostrar más adelante con documentos. Esto pesa mucho, con documentos de nuestro partido, con la historia de nuestro partido. Es decir, yo les voy a citar aquí textos escritos por Magda Portal en la revista APRA, que fue publicada desde 1930, ¿ok? Desde 1930, o sea, después de la fundación del APRA en México, en 1924, pues se sacó la revista APRA, y acá hay muchos textos súper importantes de lo que se dijo y lo que dijo el APRA, muy avanzado, de forma muy avanzada, en defensa de los derechos de la mujer, ¿ok? Entonces, el feminismo primigenio, que era lo que sostenía el APRA en el Perú, era: hay que asegurar la igualdad de hombres y mujeres en lo social y en lo político, ¿ok? Sin resquebrajar a la familia. Y luego les voy a citar un texto promocionado y patrocinado por el APRA que escribió Magda Portal, la compañera Magda Portal. ¿Qué dice el feminismo radical? El feminismo radical dice: ya no hay diferencias biológicas. Es decir, la diferencia biológica no importa. No importa si tú tienes pene, si tú tienes vagina, si eres hombre o si eres mujer biológicamente, eso no importa. Se persigue la paridad de los sexos son iguales, no hay diferencia, somos iguales, ¿no? Hay que desaparecer los roles y conductas sociales impuestos. Fíjese cómo todo decanta del pensamiento de la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, lo que dijo Louis Althusser, lo que dijo Simone de Beauvoir, lo que dijo Wilhelm Reich, lo que dice Erich Fromm, lo que dice Herbert Marcuse. Todo viene de ahí, ¿ok? Y apoyo y promoción del aborto. Este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque el enfoque de género, o teoría de género, o ideología de género, busca también promover no solamente la agenda ideológica que está encabezada por las comunidades o los lobbies BTQ o BTI, sino además promocionan el aborto, porque eso es muy importante. Promocionan el matrimonio homosexual, promocionan la lucha de sexos y promocionan el aborto, ¿ok? Eso es el feminismo radical, la diferencia que hay. Ojo con eso. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen aquí. La izquierda marxista propugnaba la lucha de clases, ¿no? La sociedad capitalista se divide en proletariado y burguesía. El proletariado es el agente de la revolución. Hay que sustituir la propiedad privada por la propiedad pública, y la homosexualidad es resultado de la decadencia de la sociedad capitalista burguesa. Eso era lo que sostenían los marxistas primigenios. Bueno, casos clarísimos hay muchos, ¿no? Che Guevara, por ejemplo, ¿no? que mataban homosexuales en Cuba junto con Fidel Castro. O sea, al comienzo era eso, ¿no? Se consideraba que la homosexualidad era derivada de la decadencia del capitalismo, ¿no? Por eso hay homosexuales, decían los marxistas. Después, la izquierda neomarxista, luego del pensamiento de la escuela de Frankfurt, ¿no? Ya lo vimos quiénes eran, dice: la imaginación al poder. Esa es su frase. Ya no hay lucha de clases, hay lucha cultural. De ahí nace la ideología de género, nace el feminismo radical, nacen los lobbies LGBTI, nacen la defensa de los derechos humanos, ¿no?
La defensa del medio ambiente es otro tema que ellos van a asumir, la defensa de las minorías y la politización del arte, ¿no? Vamos a verlo claramente aquí en la pantalla. Muy bien, eso es lo que pues, cómo se fue transformando el pensamiento de Marx originario a lo que es hoy en día, ¿no? Ya el marxismo se mezcla con las reivindicaciones del feminismo radical o embrismo, o lo que en España llaman las feminazis, y también mezclan las reivindicaciones de la comunidad LGBTI, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los postulados que dieron pie a la ideología de género, ¿no? El hombre usa el sexo como instrumento de dominación, número 1. Para contrarrestar el control ejercido es necesaria la liberación sexual, Wilhelm Reich. Es decir, el sexo no es solo para la procreación. Bueno, nadie dijo que era solo para la procreación, pero ellos lo ponen así, ¿no? Como la cultura religiosa, los fanáticos religiosos dicen que solamente el sexo es para la reproducción. Bueno, algunos seguramente lo dicen, ¿no? Pero en realidad las religiones no se refieren a ese tema de esa manera, ¿no? Algunos sectores de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica piensan así, ¿no? Pero bueno, estos son los postulados que dan pie y dan origen al enfoque de género, ¿no? Para contrarrestar el control ejercido es necesaria la liberación sexual, es decir, el sexo no es solo para la procreación, Wilhelm Reich. Es necesario separar radicalmente lo biológico de lo cultural. Esto se volvería en la piedra angular para la teoría de género. Separar lo biológico de lo cultural, como lo dijimos desde el principio. Se crea el escenario así para la formación de agrupaciones a favor de la diversidad sexual, como ven aquí, ¿no? El dibujito. Varios géneros, dicen ellos que hay. Entonces la conclusión es que la ideología de género lo que postula es que no hay solo hombre y mujer, sino que hay varios géneros, ¿no? Y que cuando naciste te asignaron un género, pero que en realidad eso es un tema, eso es una construcción cultural, ¿no? Que hay que deconstruir, hay que romper, para que tú puedas tener el género que tú elijas, que tú quieras, y ser libre, y para eso tiene que haber pues absoluta libertad, ¿no? De cada persona. Entonces la ideología de género deriva, como vemos, del neomarxismo o marxismo cultural. Propone anteponer lo social a lo biológico para dar a la persona la potestad de definir y decidir sobre su sexo, sobre su sexualidad y sobre su género. No importa que tú hayas nacido heterosexual, a ti te van a decir que tú puedes escoger ser de otro sexo, ¿no? La ideología de género, en segundo lugar, afirma que el sexo no es una circunstancia natural, sino que es impuesto por el orden social dominante. Cada persona debe ser capaz y libre de elegir el género que desee al margen del sexo que tenga. Acepta las diversas tendencias sexuales, reconoce la multiplicidad de géneros. 4. No deben existir diferencias entre la conducta ni responsabilidades entre hombre y mujer en el entorno familiar. Tienen que ser iguales. 5. Se entiende por familia cualquier tipo de agrupación humana, hombre con hombre, mujer con mujer, se adoptan hijos, perfecto, se utilizan algún método de reproducción artificial, inseminación artificial para dos mujeres, por ejemplo, que están juntas, una de ellas tener un hijo, está bien, y hombre, adoptar, ¿no? Sexto, apoya la legalización del matrimonio homosexual. Eso es muy importante para ellos, apoyar el matrimonio homosexual. 7, apoyo y promoción del aborto, ¿no? Y la mujer para eso tiene que decidir solamente sobre el tema del embarazo, ¿no? La mujer es dueña de su cuerpo y por lo tanto decide si aborta o no aborta, ya sea por violación o sea porque tuvo relaciones y no se cuidó, y entonces si el hombre quiere que tengan el hijo, la pareja y dice no, pues ella puede decidir sobre su cuerpo, porque es su cuerpo y lo que tiene adentro es propiedad de ella. O sea, no consideran al no nato como una persona, como lo consideran los derechos humanos, el derecho universal de los derechos humanos, la Carta Universal de los Derechos Humanos.
Muy bien, es bien importante hablar del tema de la legalización del matrimonio homosexual. ¿Por qué? Porque la finalidad del matrimonio, y acá voy a hacer una declaración de principios, la finalidad del matrimonio es la procreación. O sea, el Estado, ¿por qué promociona el matrimonio? Porque el Estado le interesa la continuidad de la sociedad, es decir, del Estado. ¿Y cómo se continúa? Con nacimientos. Entonces, el Estado promociona la familia y promociona el matrimonio, y el matrimonio es entre hombre y mujer porque pueden procrear. Entonces, de ahí nacen los derechos del niño. ¿Ok? Cuando digo niño, en lenguaje español, significa niño varón o niño hembra de la especie, varón o hembra de la especie, es decir, de la especie humana, es decir, hombre o mujer, niño, estoy hablando en plural, ¿ok? Entonces, la finalidad del matrimonio es proteger a la capacidad de que las familias se unan bajo un manto de protección a la familia para que se reproduzca la sociedad y crezca la sociedad. Es decir, el Estado protege a la familia. Ese es el concepto de matrimonio. Por eso los que no estamos de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo, no lo estamos porque le estemos quitando derecho a las personas a vivir juntas. Pueden vivir juntas, pero la finalidad del matrimonio, desde el Estado, ojo, o sea, desde la filosofía y la perspectiva de la familia, la defensa del matrimonio, que el matrimonio es una institución de la unión de hombre y mujer, es porque pueden procrear, porque van a hacer crecer a la sociedad. Hombre y hombre no pueden procrear, mujer y mujer no pueden procrear. ¿Ok? Eso que quede claro. Muy bien, vamos al siguiente punto. Los años 90 en América Latina son clave, ¿no? Ojo que desde la creación de la Escuela de Frankfurt en 1923, en la Universidad Frankfurt de Meno, se crea lo que se llama el Instituto de Investigaciones Sociales o Escuela de Frankfurt. Ellos postulan que la realidad es construida por el statu quo, por la dominación cultural del sistema capitalista, y lo que hay que hacer es deconstruirlo desde el sistema mismo para derrumbar esa sociedad capitalista, esa cultura capitalista, y generar una nueva sociedad justa, ¿no? Que sería el comunismo. Muy bien, entonces los años 90 son clave en América Latina, ¿no? Nace el Foro de Sao Paulo. ¿Por qué menciono el Foro de Sao Paulo, no? En el Foro de Sao Paulo, en el año 90, 1990, se juntaron todos los partidos de izquierda de América Latina y 460 ONGs, así como el IDL, ¿ok? El de Gustavo Gorriti, el que creó Susana Villarán, igualito. Es una ONG. Bueno, pues 460 ONGs participaron en el Foro de Sao Paulo en 1990, financiado por supuesto por quién, por el gobierno brasilero, que estaba bajo dominio de quién, del PT, del Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva, hoy preso por corrupción, justamente por el caso Lava Jato, ¿no? Ok. A partir de ahí, el Foro de Sao Paulo se va a convertir en el centro de monitoreo del ejercicio político de los partidos de izquierda y de la acción política de los partidos políticos y de las ONGs que participan del Foro de Sao Paulo para la acción política de infiltrar la superestructura, como hablábamos al comienzo, y poder empezar a deconstruir culturalmente, ¿no? O sea, empezar a deconstruir la cultura desde adentro mismo, como sostiene la teoría crítica y los demás pensadores, para poder construir otra identidad cultural que cambie las relaciones sociales, ¿no? En 1992 se da la difusión del ecologismo en América Latina, se da la primera marcha indigenista en Bolivia, con Evo Morales que la dirige. En 1992 nace el proyecto bolivariano de Hugo Chávez, lo que vemos en Venezuela. En 1992 se da la primera marcha del orgullo gay en América Latina, y esto fue en Buenos Aires, en Argentina, donde está totalmente dominado por la ideología de género, o enfoque o teoría de género, como le quieran llamar, ¿no? Y en 1992 se da
se escribe un libro muy importante que se llama El fin de la historia y el último hombre. Es decir, los años 90 son clave en América Latina, se inicia la alianza entre la izquierda clásica y el neomarxismo en un experimento como el chavismo, ¿no?, en el socialismo del siglo XXI en Venezuela, aliado con Cuba, y que empieza a disgregarse en varios países de América Latina, en Argentina con los Kirchner, en Ecuador, en el Ecuador de Rafael Correa, ¿no?, en El Salvador, en Nicaragua, de Ortega, ¿no?, y desde los gobiernos de Venezuela y Brasil se empieza a financiar la estrategia. ¿Para qué? Para alcanzar el poder en América Latina. Uno de los financiados por el Foro de Sao Paulo y por el chavismo, ¿quién fue? Humala, los Humala, que llegaron al poder después del gobierno del compañero Alan García, después del gobierno del APRA, ¿no?, en las elecciones del 2011, y hasta ahora el humanismo gobierna ahora a través de Vizcarra, pero ellos se enquistaron el poder y desde ahí están cambiando la visión que tenemos los peruanos respecto a ¿qué? A la sociedad, a los valores, a la moral, a la ética, a la cultura, y entonces han empezado a difundir esto, la ideología de género a través de leyes. ¿Qué es esto? Bueno, el 12 de septiembre del año pasado se publicó en El Peruano esto. Hubo un debate, pero al final lo pasaron. ¿Por qué? Porque el Congreso, a través de una ley, le dio poder al gobierno de Vizcarra para que en un plazo de 60 días legislara sobre el tema de prevención y protección de las personas en situación de violencia y vulnerabilidad. ¿Y qué hicieron? Hicieron esto, la ley de familias democráticas, que entre otras cosas dice, por ejemplo, para que vean cómo está infestada del enfoque de género, ¿no?, dice: las familias democráticas, es decir, que consideren los intereses y necesidades de todos sus integrantes en la toma de decisiones. O sea, todos los integrantes deben participar en la toma de decisiones. O sea, te van a decir a ti como cabeza de familia, a ti hombre, a ti mujer, como cabezas de su familia, que ustedes dos no van a decidir el futuro de sus hijos, sino que sus hijos también tienen que participar en la toma de decisiones, ¿no? Se entiende también eso. La finalidad es contribuir al fortalecimiento de las familias democráticas, propiciando las relaciones igualitarias, inclusivas, respetuosas y libres de violencia, aprobadas en concordancia con los criterios estratégicos aprobados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, creado por el humanismo, ¿no? Consideran los enfoques de derechos humanos, igualdad de género, intergeneracional e igualdad intercultural. Bueno, está plagado de estos términos, ¿no? Yo lo tengo apuntado aquí, ustedes pueden buscar el decreto legislativo 1408 en El Peruano, lo buscan en internet, está en PDF, lo pueden leer. Esto, por supuesto, lo que hizo fue derogar una ley que promocionó el partido aprista también, que es la ley de fortalecimiento de la familia. ¿Qué pasó con esa ley de fortalecimiento de la familia? Quedó, se ve ahí, derogada. Disposición complementaria: deróguese la ley de fortalecimiento de familia. ¿Para qué? Para implementar la ley de familias democráticas. ¿Qué es la ley de familias democráticas? Es nada más y nada menos que la implementación legal del enfoque de género, sin debate en el país, sin ningún debate. Por eso nosotros los apristas tenemos que propiciar un referéndum y hacer un debate limpio, ideológico, doctrinal, cultural, sustentado, para demostrar que el enfoque de familia es el que tiene que prevalecer en el Perú en contra del enfoque de género, porque el enfoque de género ya vimos de dónde nace. Es un asunto político, compañeros, es un asunto ideológico, y nosotros estamos en contra de esto, porque esto proviene de la izquierda neomarxista. Los comunistas, los caviares, los progres, los rábanos, como les quieran llamar, ¿no? Muy bien. Ante esto, ahora voy a explicar cuáles son las bases del aprismo rápidamente, las bases filosóficas, cuál es la base científica y cuáles son las bases políticas, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque ya me estoy llevando bastante tiempo en esto. Y bueno, nosotros somos políticos, compañeros, y no podemos estar midiendo pues cuánto tiempo dura y tal. El que quiere saber el tema y el que quiere debatirlo tiene que estudiar este tema. Yo me he pasado muchos meses estudiando este tema y por eso he hecho hasta esta presentación en PowerPoint,
para poder explicarla dentro del partido y también explicarla en general al público, porque hay que conocer qué es lo que está ocurriendo con esto de la ideología de enfoque de género. Otra cosa, por cierto, que aprobó el gobierno de Vizcarra, el gobierno humanista de Vizcarra, es el Observatorio de Justicia de Género del Poder Judicial, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Garantizar un servicio de justicia de calidad sensible a la igualdad de género. Acá está. Esto cuando fue aprobado en el gobierno de Vizcarra el 16 de enero de este año, ahorita nomás. Muy bien. ¿En qué se basa esto, no? Por supuesto, les voy a decir, se basa en este texto que fue creado, que se llaman Principios de Yogyakarta. Yogyakarta es una ciudad en Indonesia donde se juntaron, creo que acá dice 16, es un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual y la identidad de género, que le llamaron Principios de Yogyakarta, y fue elaborado por 16 expertos en derecho internacional de diversos países, y produjeron esto, ¿no? Que comienza, por supuesto, con el lenguaje, lo que llaman el lenguaje inclusivo, que es una destrucción del español. Dice: nosotros y nosotras, el panel internacional de especialistas en legislación internacional de derechos humanos y en orientación sexual e identidad de género. O sea, 16 personas del mundo crearon los principios de Yogyakarta para decirle a las personas del mundo, a los gobiernos del mundo, cómo deben legislar en sus países. Esto fue en el año 2007. Ojo, como dije al comienzo, principios del siglo XX. Solamente voy a leer esta parte chiquitita, ¿no? ¿Cuáles son? Acá. Entendiendo que la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no al sexo asignado. Palabra clave, léanlo aquí léanlo, ¿no? Que la identidad de género se refiere a la vivencia interna individual del género, es decir, la realidad no es que tú naces hombre o mujer, sino que tú sientes, ¿no? Entonces puede o no tu identidad coincidir con el sexo que te asignaron. Acá la palabra es sexo asignado. O sea, para ellos, para estos 16 superintelectuales, ¿no? Porque siempre son las comisiones así de notables, ¿no? 16 superintelectuales, jurídicos, crearon esta comisión y estos principios, ¿no? Que son, son unos principios que da la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Que son no vinculantes, le llaman, ¿no? O sea, no estás obligado a cumplirlo, pero obviamente son una influencia, pues, ¿no? Entonces dice que el sexo asignado al momento del nacimiento. O sea, esto es totalmente ideología de género. Totalmente. Estos 16 señores o señoras dijeron, la identidad de género se refiere a que la persona siente lo que puede o no corresponder al sexo que le asignaron, no al sexo con el que nació. Ni siquiera toman en cuenta a la naturaleza biológica, sino que dicen el sexo asignado. Muy bien. Bueno, en eso se basa esto, pues. El Observatorio de Justicia de Género que han hecho en el Perú. Muy bien. Entonces, compañeros que defienden este tema, prepárense y debatan sobre lo que estoy diciendo. Si no están de acuerdo, compañeros, debatan sobre lo que estoy diciendo. No vengan con el tema de la religión, no vengan con el tema de que yo soy homofóbico, yo no soy homofóbico. O sea, tengo familiares, amigos que no son heterosexuales, y eso no tiene nada que ver con esta posición. Para mí es de principios y es fundamentado en los principios de nuestro partido. Y lo voy a demostrar. ¿Cuáles son las bases filosóficas del aprismo? La dialéctica hegeliana y el determinismo histórico marxista. Por acá voy a pasar bien rápido. Valle La Torre, jovencito aquí, ya conocía de la dialéctica hegeliana y conocía del determinismo histórico marxista, ¿no? Y la base científica son las bases filosóficas. Y la base científica del aprismo es la teoría de la relatividad. ¿Qué dice la teoría de la relatividad de aquel conocido viejito que hasta caricaturas hacen, Albert Einstein, ¿no? Decía, la localización de los sucesos físicos
tanto en el tiempo como en el espacio, son relativos al estado de movimiento del observador. No dice que son subjetivos, sino dice que son relativos al estado de movimiento del observador, ¿ok? O sea, el espacio, los sucesos físicos en el espacio y en el tiempo son relativos a la posición del observador, ¿ok? Esa es la base científica del aprismo, ¿no? O sea, este señor ve un 6 porque lo ve desde de izquierda a derecha, y el señor de acá ve un 9. Entonces, el suceso físico, que aquí en este caso es el número que está tirado aquí en el piso, es el que es relativo al estado de movimiento del observador. Pero claro, este observador que ve un 6, si se pasa al otro lado derecho, va a ver también un 9 y va a decir, ah, perfecto, tú ves un 9, yo de aquí también veo un 9 y de aquí se ve 6. Entonces vamos a ponernos de acuerdo y lo vamos a parar así para que sea 6, o lo vamos a parar así para que sea 9. ¿Se dan cuenta? O sea, la relatividad física no da el absoluto de la relatividad cultural, como dice la teoría marxista. Ojo, hay una diferencia. Depende del estado de movimiento del observador. No es que el statu quo cultural va a determinar la realidad. No, depende del estado de movimiento del observador, ¿ok? Entonces, ahí en la Torre juntó estos conceptos, ¿no? El relativismo físico va a sumar a las tres dimensiones euclidianas de materia, energía y gravitación una cuarta continuidad dimensional que se llama espacio-tiempo. Y acá en la Torre, pensativo, dijo, esto es el espacio-tiempo histórico, ¿ok? ¿Por qué? Porque juntó a Hegel, juntó el determinismo marxista que analiza cómo es que se desarrolla el sistema capitalista, ¿no? El sistema de la economía mundial, el desarrollo de la economía, y crea lo que llama el espacio-tiempo histórico. Esto desde antes de fundar incluso el APRA. Ya en la fundación del APRA y de la Torre ya se había reunido con Albert Einstein, ¿no? ¿Qué es el espacio-tiempo histórico? O el espacio histórico es el área de un territorio o el escenario geográfico donde un grupo humano se establece y se organiza socialmente e inicia su vida de dominio y explotación de los recursos naturales que hubiere. Y el tiempo histórico es la duración que un grupo social emplea en organizarse y dominar los recursos naturales. Ese tiempo no se mide con relojes porque es esencialmente subjetivo. O sea, el tiempo histórico es subjetivo. Acá está la Torre. Esta es una foto en Princeton, New Jersey, en febrero de 1948. Pero antes de esto, ya la Torre ya era amigo de Albert Einstein, por eso lo recibe, porque eran amigos y ellos se conocen desde 1927. Cuando después de fundar el APRA, la Torre va al Congreso de Bruselas y ahí conoce a Albert Einstein, incluso escriben un texto juntos. Muy bien. Entonces, compañeros, ustedes pueden revisar esto. Si han llegado hasta aquí y están un poco cansados, paren un rato, vayan a tomar agua, como yo voy a tomar lo que me queda de agua aquí, y voy a seguir, ¿no es cierto? Entonces, la superación, esto es la superación del marxismo por el aprismo, compañeros, ¿ya? Por eso es que nosotros no podemos decir que somos socialdemócratas, porque la socialdemocracia es un concepto europeo, ¿ok? Es de los socialistas europeos ante la realidad de una economía desarrollada europea. ¿Ya, compañeros? Por eso es que nosotros somos izquierda democrática, así le llamó ahí la Torre. No por gusto, no porque se le ocurrió, sino porque él obviamente diferenció claramente lo que era la realidad de Latinoamérica con la realidad de Europa, ¿no? Entonces ahí viene la superación del marxismo por el aprismo, porque es la aplicación del relativismo físico al determinismo histórico de Marx, que plantea una negación dialéctica del marxismo. O sea, el aprismo aplica el relativismo físico, ¿no?, al determinismo histórico de Marx y plantea una negación dialéctica del marxismo, es decir, una superación del marxismo, ¿no? Eso es el APRA. Por tanto, la superación de la filosofía marxista por el aprismo, ¿no? El aprismo acá, su estrella grandaza. ¿Por qué? Porque aquí en Indoamérica, como la llamó ahí la Torre, no prevalece pues el marxismo comunista ni el neomarxismo, sino el aprismo. El aprismo es una concepción ideológica, ¿ok?,
que ve que la realidad es distinta. No puedes aplicar ni el neomarxismo tampoco a nuestra realidad. ¿Cuáles son las bases políticas? Tercer elemento de formación ideológica del aprismo. Las bases políticas del aprismo. ¿Cuáles son? La Revolución Mexicana, que se dio entre 1910 y 1917, incluso más, porque después de 1924 todavía siguió transformándose México, ¿no? Es como la independencia del Perú, pues. O sea, el 28 de julio de 1821 no se independizó el Perú, se independizó mucho después. Bolívar fue dictador del Perú por al menos 2 años, ¿no? Porque cuando se fue San Martín, el Perú se volvió otra vez no anexar, no volvió a ser un virreinato, pero los políticos pues se vendían, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Ok, la Revolución Mexicana, la cercanía con Manuel González Prada, la cercanía con Manuel González Prada es muy importante, ¿no? La reforma universitaria de Córdoba de 1918, esas son bases políticas, ¿no? Estos elementos que he puesto aquí en amarillo son porque forman el concepto de Aya La Torre en el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Y aquí voy a dar una diferencia entre el pensador Aya La Torre y los pensadores de la Escuela de Frankfurt y los intelectuales de gabinete. Aya La Torre no fue un intelectual de gabinete. Aya La Torre fue un intelectual de la praxis. Tenía una dimensión intelectual y una dimensión de praxis política, ¿ok? Por eso es que sus elementos no solamente son, como se dice con manera simple, la Revolución Mexicana y la Reforma Universitaria y vio la Revolución. No. O sea, la influencia política, la base política del aprismo está en la Revolución Mexicana, en la cercanía de Aya La Torre con Manuel González Prada, en la Reforma Universitaria, en la jornada de las 8 horas en el Perú de 1919, que Aya La Torre fue el que negoció la jornada de las 8 horas, es un logro de Aya La Torre. La fundación de la Universidad Popular González Prada, ¿no? Eso es un ejercicio político práctico. Los estudiantes enseñaban a los obreros, ¿no? Al proletariado. La consagración, la lucha por la no consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús en 1923, pura praxis, pura agitación política. La fundación del APRA en 1924, o sea, eso constituye en el pensamiento de La Torre la necesidad de formar el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. No como dice el neomarxismo, que la revolución cultural la tienen que llevar a cabo los estudiantes, ya no el proletariado, ya no los trabajadores, porque los trabajadores han traicionado el ideal de la revolución. Ahora tienen que ser los estudiantes, los intelectuales. Por eso es que los de izquierda son gente preparada, pues, ¿no? Y muchos compañeros se quiebran intelectualmente y entonces dicen, tienen un trauma ahí, entonces quieren parecer muy de izquierda, muy radicales. Hay varios compañeros ahí que hablan cosas que no son apristas, pero en fin. Entonces, el viaje a Rusia, asistir al quinto Congreso de la Internacional Comunista en 1924, cuando vivió y pasó por Oxford, en Inglaterra, Alemania, ve el ascenso del nazismo. Ahí La Torre vio cómo nace el nacionalsocialismo. Hay elementos propagandísticos en el estilo del APRA que jala y absorbe un poco también de la propaganda de cómo creció el nacionalsocialismo. Esto no es ningún sacrilegio, por si acaso. No estoy diciendo que el APRA sea nazi y tal, para esos a prioristas que nunca faltan, ¿no? Y su asistencia al Congreso Antiimperialista de Bruselas en 1927, donde conoce y confronta ideas con Albert Einstein, ¿no? Esas son las bases políticas del aprismo. Entonces tenemos 3 fuentes del aprismo: las bases filosóficas, la base científica, el relativismo. O sea, las bases filosóficas, el relativismo hegeliano y el determinismo histórico de Marx; la base científica, el relativismo físico de Albert Einstein; y las bases políticas, todas estas que vemos acá. Hechos políticos que influyeron en Aya La Torre, tanto en el aspecto de observador de la realidad como en el aspecto de partícipe de los hechos sociales. Muy bien, seguimos en el siguiente cuadro. El Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, ¿no? Aya La Torre no desecha, como el neomarxismo, a los obreros y a los campesinos, sino que los junta en un frente único, porque la realidad indoamericana es distinta.
O sea, nosotros tenemos que formar un frente único con los trabajadores, con los campesinos, con los obreros y las clases medias. ¿Quiénes son? También los intelectuales, los maestros, los periodistas, los pequeños empresarios, los medianos empresarios, también son víctimas del sistema que cae aquí en nuestros países de economía no desarrollada, donde cae como imperialismo, ¿no? O sea, la última etapa del capitalismo es el imperialismo. Esa es la que llega, es la primera aquí en nuestros países, dice ahí la Torre, ¿no? Mientras en los países desarrollados el imperialismo es la última y superior etapa del desarrollo capitalista, en nuestros países es la primera. O sea, llega aquí como imperialismo. Por eso es que afecta a las clases medias, pues. El Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales no desecha a los obreros y los campesinos como el neomarxismo, como agentes de cambio y transformación, sino que los suma a las clases medias. Esa es la brillantez, la originalidad del pensamiento de Aya de la Torre. No es que, no funcionan, entonces ya no son agentes de cambio y la transformación, sino solamente los marginados raciales y de identidad sexual, y los estudiantes y los intelectuales, solamente los intelectuales, la imaginación al poder. No, Aya de la Torre dice, no. Un momentito, señores de la Escuela de Frankfurt, señores intelectuales de gabinete. Yo he descubierto en mi experiencia política, como vemos aquí, por mi experiencia política me doy cuenta que tiene que haber una unión de obreros, trabajadores manuales e intelectuales, que conforman quienes el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, empleados, trabajadores intelectuales, pequeños comerciantes, pequeños propietarios, medianos propietarios. Ya lo podemos sumar a esta época. ¿Por qué? Porque son las clases medias y los pequeños propietarios los aliados, ¿no?, de las clases trabajadoras. Entonces vemos en esta explicación breve que estoy haciendo que hay dos dimensiones de Aya de la Torre. El Aya de la Torre político, agitador, el que participa en el movimiento político, y el Aya intelectual. Aya de la Torre tiene dos dimensiones. Esto es muy importante, compañeros, porque él no es un intelectual de gabinete, no es como estos nuestros enemigos, porque no son adversarios, son enemigos políticos. La izquierda en Perú nos quiere ver destruidos, compañeros. La izquierda quiere ver que el APRA desaparezca. Para ellos el mejor aprista es el aprista muerto, el que no existe. ¿Por qué? Porque nosotros somos la directa competencia política de la izquierda. Si nosotros estamos organizados, si nosotros seguimos nuestros principios ideológicos, doctrinales, y en base a eso hacemos propuestas al país, obviamente vamos a representar a lo que es el Frente Único de Clases Explotadas. ¿Explotadas por quién? Por la derecha mercantilista, por el imperialismo impuesto en relaciones internacionales desiguales y en relaciones internas en el país de producción desiguales. Nosotros lo que queremos es la libertad. Somos demócratas. Somos un partido de izquierda democrática, ¿ok? Entonces Aya de la Torre tiene dos dimensiones, como hemos visto. La dimensión política e intelectual. Y en eso también supera a los intelectuales puros, que son intelectuales de gabinete, que crean teorías, ideologías. Aya de la Torre dijo, no, señores neomarxistas, no, Escuela de Frankfurt. Ustedes están equivocados, señor Herbert Marcuse, Eric Fromm, Simón de Beauvoir, todos ustedes están equivocados. El Frente Único debe prevalecer en nuestros países. Ustedes, los de la izquierda peruana, la izquierda criolla, como decía Manuel Seoane, están totalmente equivocados. Por eso es que no podemos repetir los preceptos de la izquierda peruana, porque no es acorde con la realidad peruana. No es que Aya de la Torre le dijo a la Escuela de Frankfurt, ustedes están equivocados en Frankfurt o en los países desarrollados. Bueno, podrán tener sus razones, pero Aya de la Torre no buscaba la destrucción de la cultura occidental. Aya de la Torre buscaba una revolución indoamericana en la cual haya justicia social de pan con libertad. Y acá está. Él lo dijo. Este es uno de los textos que de entre muchos que les podría mostrar, compañeros, donde dice Aya de la Torre en una entrevista con el periodista Harry Hirschfeld el 23 de abril de 1946, ¿okay? Dice, nosotros no empleamos la democracia como paso o compás de espera para el socialismo o el comunismo, como hace la izquierda.
¿no? Como hace el enfoque de género, quieren destruir para construir su comunismo. Para nosotros, dijo ahí la Torre, la democracia es una meta en sí misma. No queremos pan sin libertad, como en Rusia, o libertad sin pan, como en otros países. Queremos ambas cosas. Pan con libertad. No queremos arrebatar la riqueza a los ricos para dársela a los pobres. No somos Robin Hood. Lo que perseguimos es crear nuevas riquezas para aquellos que no tienen ninguna. Es establecer una generación permanente, continua de riqueza. ¿Y para ello qué se necesita? Se necesitan relaciones justas de producción, se necesita justicia social de pan con libertad. ¿Ok? Entonces, esos son los principios de la prisma. Ahora, acá les voy a demostrar, para los compañeros que defienden el enfoque de género, con todo el derecho que lo quieren defender, pero se van a dar cuenta que eso no defiende el aprismo, ¿ok? El aprismo en términos de defensa de la mujer, la familia y las minorías. Porque el APRA siempre defendió a la mujer, a la familia y a las minorías. Y defensa de la mujer no quiere decir paternalismo, ¿ok? Lo que nosotros como apristas es que no es que defendemos a la mujer en los términos en los que el enfoque género los quiere plantear. Nosotros propugnamos la igualdad política del hombre y la mujer en la libertad, la igualdad política y económica. Pero sabemos que el hombre y mujer no somos iguales, somos diferentes. ¿Por qué? Porque por nuestra naturaleza biológica, ¿okay? Porque incluso la formación de hormonas en el hombre como en la mujer influye desde el nacimiento en la formación del cerebro, en la conformación, obviamente, de nuestras respuestas impulsivas ante la naturaleza, ante la realidad. Defensa de la mujer. La primera convención de mujeres de todo el Perú, compañeros, grábenselo bien. La organizó Magda Portal, la compañera Magda Portal, como dirigente nacional del partido en Lima. Y ella fue la primera secretaria de Asuntos de la Mujer del partido. Y acá hay un libro que ella escribió que se llama El aprismo y la mujer. ¿Ok? Y acá habla sobre el voto femenino y defensa de la mujer. Esos textos que ven ahí en el cuadro son textos que yo saqué, fotografías de textos de este libro que publicó el compañero Armando Villanueva, que se llama Los Inicios, y que viene con un libro que le llaman el libro rojo del APRA, que son las asambleas, los textos de las asambleas de fundación del partido, ¿no? Pero acá yo quiero ir a publicaciones de la revista APRA, que ya les mostré al comienzo de esta exposición, ¿no? El aprismo en la Revolución Mexicana, el rol de las clases medias, escrito por Víctor Raúl Aya La Torre, ¿no? Por eso nos diferenciamos, pues, compañeros, no podemos repetir el enfoque de género, ideología de género, porque eso tiene bases en el neomarxismo y porque plantea de facto neomarxismo, como lo podemos ver en estas leyes que ha aprobado el gobierno humanista de Vizcarra, ¿no? La definición de la mujer aprista, acá está, ¿ya? Defensa de la mujer, el voto femenino, eso lo escribió la compañera Magda Portal, ¿no? Y también escribió este texto. Acá están las declaraciones de Aya La Torre, Revolución de Trujillo, el rol de la mujer revolucionaria, escrito por Magda Portal en la revista APRA número 7 del 2 de abril de 1931, compañeros. ¿Ok? Bueno, vamos a leer el voto femenino, ¿no? Y voy a sacar, y acá a la derecha, como pueden ver, está el texto que me interesa que leamos juntos. Dice: en efecto, el aprismo considera la igualación de los derechos de la mujer con respecto del hombre en todos los aspectos económicos, políticos, sociales, jurídicos, culturales, y no cree que sea solo mediante el voto, porque le respondían a unas
mujeres que habían ido a decir que por qué el APRA no defendía el voto femenino, cuando sí lo defendía, pero no lo priorizaba como si fuera lo único necesario para la mujer, para alcanzar la igualdad de derechos. Decía, y no cree que sea solo mediante el voto que ella ha de conseguir esa igualación, sino mediante la transformación total del concepto de Estado y la reforma de nuestras leyes que esa transformación ha de traer consigo. ¿Ok? Ahora, ustedes podrán decir, los que defienden dentro del partido al enfoque de género, ya ves que hay que transformar las leyes como lo está haciendo Vizcarra y el Ministerio de la Mujer y Defensa de ¿cómo se llama?, de las poblaciones vulnerables. No, compañero, no es así. O sea, leamos bien, ¿ok? En este texto, que es este de acá, ya, o sea, es una copia de esto, ¿ya? Aquí está, ¿no? ¿Ok? Definición de la mujer aprista, ¿dónde está? Esto de acá, definición de la mujer aprista, el rol de la mujer revolucionaria, ¿no? Este es otro texto, pero tengo varios, ¿ya? ¿Ok? Pero vamos a leer este, ¿ok? Leamos el primer párrafo. Dice, en el orden administrativo la mujer podrá desempeñar todos los cargos públicos para los cuales demuestre, para los cuales demuestre estar capacitada. No es que te obligan, compañeros de la célula parlamentaria, por favor, ustedes no pueden defender esa propuesta absurda del enfoque de género, caviar, progre, neomarxista, comunista reciclado, de la paridad de géneros, de la elección paritaria. ¿Qué es eso, compañeros? Nosotros tenemos que defender la capacidad de las personas, la capacidad de los candidatos, y por eso educamos a la población para que sepa votar por los más calificados. Y acá está escrito en 1931, publicación del 2 de abril de 1931. En el orden administrativo, la mujer podrá desempeñar todos los cargos públicos para los cuales demuestre estar capacitada, ya que la administración en el Estado aprista será exclusivamente técnica y especializada. O sea, los que tengan capacidad, no por su sexo, sino por su capacidad, señores, compañeros. En el orden educacional, la mujer tendrá las mismas posibilidades que el hombre. Obvio, en esa época pues no había educación, había mujeres que no podían ir a la universidad, era raro, ¿no? Pero fíjense, qué precursor el pensamiento en defensa de la mujer del aprismo, ¿no? Ya que el Estado aprista creará la escuela única, gratuita, hasta la universidad y a todas las profesiones u oficios libres. La mujer aprista, obtendrá así su incorporación a la vida activa de la sociedad moderna, sin taxativas de ninguna clase, salvo las que señale su naturaleza. ¿A qué naturaleza se refiere, compañeros? A la naturaleza biológica, ¿no? Salvo la que señale su naturaleza y sus inclinaciones, ¿ok? No te van a forzar, mujer, a que tú tienes que ser congresista, 50% hombres, 50% mujeres, obligatorio el voto, típico de los comunistas. O sea, obligar, necesitas una ley autoritaria que te diga, vos tienes que votar por una mujer y por un hombre. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Y los compañeros defendiendo esa posición, por favor. Ok, el aprismo dará a la mujer el reconocimiento de su propia condición. ¿Cuál es su condición? De mujer, su condición biológica de mujer. Responsabilidad de sus actos y libre determinación, ya que iniciará para ella la etapa de la preparación y capacitación intelectual suficientes para permitirle que se trace un camino desligándola de los viejos lazos que la ataban a la férula familiar en condiciones semiesclavas en esa época, ¿no? Sin destruir con esto, esto es clave, sin destruir con esto ni el hogar, ni la, ¿qué dice acá? Acá está, ni la familia, acá lo ven con resaltador. Sin destruir con esto ni el hogar ni la familia, sino antes bien tratando de edificarlo, o sea, el hogar, sobre las bases de más sólida contextura humana. ¿Ok? O sea, si por el imperativo económico la mujer peruana ha iniciado ya con ventaja su liberación, ni las leyes ni la sociedad, repetimos, le han dado todos aquellos derechos que existe este primer intento para levantar su nivel de acuerdo con el nivel de los hombres. El aprismo, al realizar esta nivelación, cumple con uno de sus más trascendentes postulados. El aprismo defiende a la mujer
El aprismo defiende a la familia. Que no me vayan a decir aquí los compañeros que yo estoy de acuerdo con la violencia contra la mujer y con los feminicidios, porque es la típica respuesta a la bruta que nos van a dar los caviares cuando nosotros promovamos el referéndum en defensa de la familia peruana. El aprismo defiende a la mujer y defiende a la familia. No necesitamos enfoque de género que lo que hace es infiltrar las ideas comunistas para destruir la estructura. Nosotros somos demócratas, compañeros, como dijo Aya La Torre, ¿ok? Y lo recuerdo y lo refresco. Nosotros no empleamos la democracia como paso o compás de espera para el socialismo o el comunismo, como sí plantean los de la izquierda criolla del Perú, pues, compañeros, ¿cierto? Ok, vamos a avanzar. Muy bien, la defensa de la familia, compañeros. ¿Qué mejor prueba que el aprismo defiende a la familia de que la Constitución de Aya La Torre, firmada por Víctor Raúl Aya La Torre, y hoy es 8 de julio, dentro de 4 días, este viernes, se cumple los 40 años de la firma de la Constitución de 1979, compañeros? La Constitución de Aya La Torre. Se cumplen 40 años que Aya La Torre, que se promulgó la Constitución aprista, más aprista que ha habido en el Perú, y que duró muy poco hasta el golpe de Fujimori. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo con la Constitución de 1993? Si hay algo que modificar en la Constitución democrática de 1979, pues habrá que modificarlo. Pero tiene que prevalecer esa Constitución. Y en verdad, y no voy a criticar a nadie en particular, pero hemos tenido un gobierno. Hemos tenido un gobierno después de Fujimori. Y no hemos sido capaces, nuestros líderes, de liderar un movimiento nacional para recuperar la Constitución política de 1979, que es la Constitución de Aya La Torre. Muy bien, pues la Constitución de Aya La Torre tiene un capítulo entero sobre la familia, compañeros, porque la APRA defiende a la familia, y el compañero Aya La Torre lo sabía. Él no se casó, pero obviamente tenía familia, sus parientes, y formó una familia con el entorno político, pero obviamente él entendía que el Estado necesita la protección y la promoción de la familia, y entonces la Constitución del 79 tiene un capítulo entero, el capítulo 2 de la familia. Voy a leer algunas cosas. Artículo 5: el Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la nación. Artículo 6: el Estado ampara la paternidad responsable, es deber y derecho de los padres, y habla de paternidad responsable, de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. No es del Estado educar, dar el contexto moral, ético, la formación a los hijos. En la escuela se dan clases para que los chicos aprendan cosas, para que aprendan historia, para que aprendan matemáticas, para que deberían, en una reforma aprista, en nuestro próximo gobierno, que aprendan cómo tener una cultura productiva, ¿no? Ser emprendedores. Muy bien. El Estado ampara la paternidad responsable, es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, así como los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos, ¿ok? No hay hijo que un hijo que nació fuera del matrimonio y sí, no, todos tienen iguales derechos. ¿Qué más democrática que eso? Artículo 7. La mujer, tiene derecho a la protección del Estado y a su asistencia en caso de desamparo. ¿Por qué la madre, compañeros? Era lo que les decía el matrimonio. Porque el concepto de matrimonio y el concepto de familia tienen que ver con, el Estado mete la cuchara en ese tema porque le interesa la reproducción. Por eso protege a la mujer, para que puedan sus hijos darle continuidad al Estado. Si no hay hijos, no hay continuidad del Estado. Fíjense cómo es el enfoque género. No importa hombre con hombre y que adopten, ¿no? Pero no pueden procrear, pues. ¿Y qué más? El enfoque género está a favor de ¿qué? Del aborto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? Reducir la población. Reducir la población. En cambio, nosotros estamos a favor de la familia, a favor del matrimonio, obviamente heterosexual,
¿Por qué? Porque sea un fundamento religioso, no, señores, a los que ven este video que no son apristas. No, compañeros, a los que quieren defender el enfoque de género. No, es porque el matrimonio promueve la procreación también, porque es la continuidad del Estado, si tengas un hijo, 2 hijos o 10, ¿cierto? Obviamente pues tiene que haber un control de la natalidad, que también lo promueve el Estado, pero no lo va a promover promoviendo el aborto, pues, ¿ok? Entonces, artículo 7, repito, la mujer, tiene derecho a la protección del Estado y a la asistencia en caso de desamparo. Por eso es que si las parejas del mismo sexo, que tienen todo el derecho de vivir juntos y de vivir su vida como quieran, nadie se mete en su vida íntima y mucho menos, nadie se mete en su vida privada y mucho menos en su vida íntima, ¿no? Tienen derecho a vivir juntos, iguales bajo la ley, pero ustedes no tienen por qué tener protección del Estado, ¿no? Y asistencia en caso de desamparo, o sea, no, salvo que seas viudo o viuda. En mi caso, yo soy viudo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos yo tengo una condición de viudo, me quedé solo con mis 3 hijos chiquitos, 16, 12 y 6 años, y los he criado solo, porque no he tenido pareja hasta ahora recién. Entonces, hay una consideración del Estado para que yo pueda mantener bien a mis hijos. ¿Por qué? Porque al Estado le conviene que mis hijos crezcan sanos, fuertes, inteligentes. ¿Para qué? Para que sean un elemento de reproducción del Estado, ¿ok? Para que tengan una continuidad, para que la economía prospere, etcétera, 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 etcétera. Pero no es porque la pareja de 2 hombres homosexuales tienen derecho a tener hijos. No, señores, porque no tienen la naturaleza que les permite procrear. El derecho es del niño, el niño que quedó huérfano, perdió padre y madre, o perdió a la madre, el semi, ¿no? Entonces, no es que la pareja homosexual tiene derecho a tener un hijo, no, es el niño que tiene derecho. El derecho es del niño, no es de la persona a tener hijos. Si no puedes tener hijos, no los puedes tener. Ahora, si tú eres infértil, hombre o la mujer, y no podemos tener hijos, uno puede adoptar, pero es una pareja. Por eso las leyes exigen que la pareja sea estable y te hacen un montón de pruebas. Pero una pareja de 2 hombres, criar un hijo, no es pues de acuerdo con la naturaleza biológica, que no la puedes apartar. Dígame lo que quieran, pero eso es simplemente la naturaleza del ser humano, ¿no? Y nuestra Constitución dice: la madre tiene derecho a la protección del Estado. Muy bien. Artículo 9. La unión establece de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que da lugar a una sociedad de bienes, ¿no? De bienes de gananciales. O sea, la unión estable de un varón y una mujer. ¿Por qué un varón y una mujer? Porque son los que pueden tener familia, pueden tener hijos, ¿no? Y pueden tener la protección del Estado como familia. Artículo 10 es derecho de la familia a contar con una vivienda decorosa. Artículo 11, la familia que no dispone de medios económicos tiene derecho a bla bla. Ok. Defensa de la familia, compañeros, acá está. Constitución Política del Perú 1979, capítulo 2 de la familia, firmada por Víctor Raúl Haya La Torre. En el año 2014, los compañeros líderes del partido firmaron este compromiso por el Perú en julio del año 2014. ¿Qué cosa es? Defensa de la familia. Defensa y promoción del matrimonio y la familia. ¿Qué dice esta defensa y promoción del matrimonio y la familia que firmó el partido aprista? Dice: el matrimonio conformado por un varón y una mujer unidos de modo estable, así como la familia que de él deriva, de ese matrimonio, quiere decir familia. ¿Por qué? Porque tuvieron hijos y se forma una familia, ¿no? Constituyen la base fundamental de la sociedad. Por ello resulta primordial defender ambas instituciones. ¿Qué? La familia y el matrimonio. Ambas instituciones, son instituciones, el matrimonio y la familia, ¿no? Resulta primordial defender ambas instituciones, promover los principios que las sustentan, y las normas que favorezcan su consolidación y la consecución de sus fines. ¿Cuál es su fin? Procrear hijos sanos que aporten al crecimiento y el engrandecimiento ¿de qué? Del país.
¿ok? Julio de 2014, el APRA defiende a la familia. No quiere decir, compañeros, oponerse al enfoque de género que están impregnando en el país. No quiere decir este gobierno humanista de Vizcarra. No quiere decir que uno sea homofóbico. No. Así como yo tengo mi familia, tengo mi pareja. ¿Ya? O sea, ya tengo pareja, ¿no? O sea, soy viudo, pero tengo una pareja. Ok, yo no estoy queriendo promocionar y ni explicarle a los niños de 6, 5, 6, 7 años mi vida. Cómo es mi vida íntima con mi pareja. Ok. O si yo me voy a casar o no me voy a casar, ese asunto es nuestro, ¿no? Entonces, la vida privada, la vida íntima y la vida privada no tiene por qué ser materia de difusión. Esas son cosas que se conversan en el hogar. Por eso es que la Constitución de Ariel La Torre dice que el Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la nación, pero es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a los hijos. O sea, uno tiene el derecho de educarlo. No me pueden venir con libros de enfoque de género en el colegio, enseñarle a mi hija de 12 años, ponerle un link, como ha pasado en el Perú, y varios links, además, no solamente es uno, donde la mandan a un site, a un lugar de internet, donde le explican cómo es la penetración anal, pues. O sea, mi hija de 12 años no tiene por qué saber eso. O sea, eso yo lo conversaré con ella o ella lo va a conocer buscará cuando tenga la edad suficiente. O sea, eso no lo tiene por qué determinar el Estado. ¿Ok? Muy bien. Ya leímos esta parte. Y la tercera cosa, lo último ya, la defensa de las minorías. O sea, el APRA en sus 5 puntos del programa máximo dice acción contra todo el imperialismo, por la unidad política y económica de América Latina, por la internalización del Canal de Panamá, ¿verdad? Y el quinto, ¿no? El tercero, cuarto, y el quinto punto dice por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. ¿Ok? Esto es un principio, es un axioma, compañeros. ¿Qué dice el quinto punto del programa máximo? ¿No? Aquí tenemos acción contra todo imperialismo, por la unidad política y económica de América Latina, por la nacionalización progresiva de tierras e industrias. Nacionalización significa capitales y propiedad de peruanos, ojo, ¿ya? Aquí en el cuarto punto sería por la internacionalización del Canal de Panamá, que yo lo interpreto como la internacionalización del comercio, es decir, el libre comercio en condiciones equitativas de comercialización. Y el quinto punto es por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Y esto incluye a las minorías, compañeros, a las minorías étnicas y a las minorías por orientación sexual, ¿ok? Incluye a las minorías por orientación sexual. O sea, nosotros no rechazamos a la comunidad LGBTI, pero no promocionamos el aborto, no promocionamos la destrucción de la familia, no promocionamos el matrimonio homosexual. La gente tiene derechos, si quieren heredarse, que se hereden, pero el Estado no tiene por qué darle privilegios a una pareja gay, a una pareja gay o una pareja homosexual, porque no tienen la finalidad que tiene el matrimonio y la familia para el Estado. Es decir, tienen derecho a vivir como quieren vivir, está correcto. ¿Okay? Tienen derecho a heredarse cosas, ¿no? Pero la protección del Estado es para la familia, para el hombre y para la mujer. Si el hombre se queda viudo, si la mujer se queda viuda, si la mujer está enferma o necesita maternidad, es por los derechos del niño, ¿ok? Del niño, para que pueda crecer sano y fuerte, inteligente, productivo, etc. Ok, conclusiones. El aprismo es de izquierda democrática, primera conclusión. No es socialdemócrata, ni que allá, aquí y allá, no. Acá es diferente, ¿ok? El aprismo defiende y promueve a la familia natural. Tercero, el aprismo promueve la igualdad política y económica de mujer y hombre, no la lucha de sexos. El aprismo, al ser solidario con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo, también lo es con las minorías de toda índole, incluido las minorías sexuales, y defiende sus derechos como personas, ¿ok? Sin privilegios. Todos somos iguales ante la ley,
porque somos personas, por el hecho de ser persona, ser humano, no porque yo soy hombre o tú eres mujer o tú eres homosexual o tú eres gay, vamos a tener derechos diferentes, o tú eres queer, ¿no? Queer, por eso en inglés es LGBTQ, porque la Q significa queer, que han incluido a los queer, que son como los que no están determinados ni siquiera como gay u homosexual o trans, sino hay otro tipo de género más. Eso es todo lo que ha creado la ideología de género, pues. Quinta conclusión, el Partido Aprista Peruano debe liderar una campaña nacional por el referéndum en 2021 a la consecución de 2 millones de firmas para elegir un enfoque de familia sobre un enfoque de género que tiene origen neomarxista, comunista reciclado, que lo que quiere es destruir a la sociedad y a la democracia tal y como la conocemos, cosa que estamos viendo en el actual gobierno humanista de Martín Vizcarra. Muy bien, y acá se acaba el asunto, pero quiero mostrarles, antes de irme, cosas que promueve la ideología de género. Por ejemplo, ustedes han visto los famosos TED, ¿no? ¿Qué promueve? Miren, ok, esta señora se llama Madeleine van den Bruggen, hizo una exposición en TEDx, que es una organización que promueve los speech de la gente, los discursos, y hablan sobre diversos temas. Y en este caso dice Let's be mature about pedofilia, por Madeleine van den Bruggen. ¿Qué es lo que hace? Lo que dice es que la pedofilia no tiene por qué ser tratada como un delito, básicamente. Ojo, dice que hay más de 1.300.000 imágenes en el mundo, según el Departamento de Justicia y la Policía de Europa en 2016. ¿Okay? Hay que normalizar el trato a la pedofilia. ¿Okay? Relaciones de mayores con niños. Ojo, recuerden a Wilhelm Reich, eso es el enfoque de género. Otra, esta chica, la pedofilia es una orientación unchangeable, o sea que no puede cambiar, dice que no hay una terapia para cambiar a un pedófilo, entonces no los debemos estigmatizar, dice esta chica que se llama Miriam Hein, ¿no? Es una estudiante de medicina, y esto también fue en TED, ¿no? Acá está, o sea, ahí está. Nadie elige ser pedofílico, dice. Ok, bueno, ¿no? O sea, vivir con esa orientación sexual puede ser un desastre. Hay que normalizar, ¿no? la pedofilia. ¿No me creen? Bueno, métanse a este link. Este link que es www.nambla, así como dice aquí, nambla.org, que es la voz de los estadounidenses, hombres por el amor de hombres y niños. Hombres y niños, Love Association. ¿Qué promueven ellos? La pedofilia. Dice acá, los niños pequeños han sido acusados de crímenes sexuales por diferentes cantidades por jugar al doctor con sus pares, dice, ¿no? ¿Por qué? Si eso es una cosa natural, jugar al doctor, entre comillas, ya ustedes imagínense, ¿no? Entonces el NAMBLA lo que hace es promover la descriminalización de la pedofilia, ¿ok? Esto es todo un sitio web y ellos están luchando, dicen, ¿no? Cómo ayudar, cómo acompañarnos, las publicaciones, libros sobre la pedofilia, por qué no es un crimen. Todo esto proviene del enfoque de género, pues recuerden, Wilhelm Reich, la cultura no es, vamos a volver, la realidad es una construcción cultural, no existen hombres o mujeres, recuerden eso, ¿no? ¿Qué más les puedo enseñar? Que son ejemplos, miren, acá hay un homosexual que habla en un meeting, ¿ya? Que él no está de acuerdo con las reivindicaciones que pide los lobbies LGBTI o LGBTQ, que dice, me llamo Agustín Valentín. Hasta hace un mes estaba a favor del matrimonio gay,
conocí a miembros de Homovox, homosexuales contra el matrimonio gay. Y a través de las conversaciones me hicieron cambiar de idea. O sea, este es un homosexual que no apoya el matrimonio gay. Y hay muchos casos de homosexuales que no apoyan el matrimonio gay porque saben que no está de acuerdo con el principio de lo que es el matrimonio y la utilidad que el Estado busca del matrimonio y de la familia. Por eso tampoco están de acuerdo. O sea, estamos hablando de gays y homosexuales que no están de acuerdo con la adopción, de que parejas homosexuales adopten niños, ¿no? Porque claro, siempre te ponen el ejemplo, ¿no? Hay parejas heterosexuales que destruyen la vida de los niños. Claro, te ponen el peor ejemplo de una pareja heterosexual contra un ejemplo de una pareja homosexual, pues, de súper casi perfectos, ¿no? Eso no se hace, pues, es una comparación que no se puede dar. Esto no es lo que queremos. Este niño. Estos son dos niños bisexuales, entre comillas, que presentaron en el Senado de México. Escuchen bien a este niño. Yo soy Diego. Yo soy Diego. Hola. Pues hoy. A ver, ahí está. Yo soy bisexual. Soy bisexual. Tiene ni 12 años, tiene, ya dice que es bisexual. Y lo aplauden, ¿no? Lo aplauden. En el Senado mexicano, ojo, en el Senado mexicano. El chiquito, o sea, está con un discursito aprendido, ¿no? Cuando salí del closet, pues no fue tan difícil, porque pues crecí en una familia lesbo-maternal. Entonces, creció en una familia lesbo-maternal, o sea, dos mujeres lo criaron. Vivir en una familia reconstruida no es difícil, o sea, es como una familia, pero claro. Pues es una familia, de hecho. No influye, ¿no? Pero tiene 12 años, creo, y es bisexual. Y lo crearon dos mujeres, lo crearon una pareja de lesbianas. Y entonces, pues, no hay bullying sobre eso, porque pues los niños crecen aprendiendo los niños y niñas crecen aprendiendo el lenguaje. Y pues la cosa son los maestros, pero una vez lo entienden, pues no tiene nada de malo, es solo una familia y ya. Se me olvidó decir algo. Yo soy bisexual y trans. Eso es lo que promociona el enfoque de género. Esto es en México, está bien cerquita a Perú, y eso está pasando también en Argentina, ¿no? Es que la influencia del Estado, esto es en el Senado, sobre la vida de las personas y la influencia sobre los niños, que es lo que han descubierto en varios textos escolares en Perú, porque ya los pusieron en circulación. Entonces, para hacer un resumen, compañeros, y espero que hasta aquí hayan llegado y tengamos la responsabilidad de debatir este tema, y me he tomado todo el tiempo de hacer esto porque yo creo que el APRA tiene que ser el partido que lleve a cabo la transformación de hoy, que el pensamiento que hoy está llevando a cabo el gobierno humanista de Vizcarra. Tenemos que debatir este tema. Si quieren, compañeros, debatir conmigo, pueden debatir, pero usen los términos que estamos usando aquí. No me vengan, como hace unos días tuve un debate como de 3 días con unas compañeras que en un chat del partido defendían el enfoque de género, y ni siquiera saben lo que es el enfoque de género, ni de dónde ha venido, ni de dónde nace. Entonces yo le digo, eso viene de la Escuela de Frankfurt. Entonces me dicen, no tienes por qué invalidar el pensamiento. No, yo no estoy invalidando, de ahí nace, de ahí beben. Es una demostración que el enfoque o teoría o ideología de género es un arma política, compañeros, de la izquierda criolla, de la izquierda peruana, para meterla en la cabeza de los peruanos y convertir al Perú en un país basado en esos pensamientos. El APRA defiende la familia,
defiende el matrimonio heterosexual, no tiene por qué promover el aborto, ¿ok? Ese es un tema que tenemos que debatir dentro del partido, y este tema también. Y yo propongo, ya para terminar, que el APRA lidere y proponga un referéndum nacional, encabezar un referéndum nacional. Yo propongo que en el Congreso de octubre, del partido, se decida también y se discuta en ese Congreso la posibilidad de que el APRA proponga al país un referéndum para que el país decida enfoque de familia o enfoque de género, y que el partido defienda lo que tiene que defender, que es la familia. Muchas gracias, compañeros, y espero que puedan difundir este video y podamos debatir sobre este tema. Los que quieran debatir, que se ciñan a los términos que estoy tratando aquí y no utilicen los argumentos de los comunistas, de los caviares, para rebatir estos temas que son tan importantes y no son un tema de conciencia, compañeros. Esto no es un tema de conciencia, este es un tema político. Nos están manipulando en el Perú con este tema. Ya aprobaron leyes, ya se metieron al sistema de justicia, ya se metieron al sistema de salud, ya se metieron al sistema educativo. Acá está la prueba, compañeros. Las leyes que va aprobando este gobierno. Los mandiles rosados no son otra forma sino que desprestigiar a las Fuerzas Armadas, como decía Althusser. Hay que destruir al ejército, hay que destruir la religión, hay que destruir a la familia. ¿Para qué? Para destruir el sistema opresor. ¿Por qué? Porque todo es una construcción cultural, ¿cierto? Ese es el tema, ¿ok? Muchas gracias por su atención y viva el APRA, compañeros. Y yo soy convencido de que solo Dios salvará mi alma y solo el aprismo salvará al Perú. Con sangre en la historia, nuestra huella pujante y triunfal, quedará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal.